La palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra bendición. La palabra de Dios es lo que Dios envió a través de Cristo Jesús. Dice que la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios penetra hasta la división del alma y del espíritu. La palabra de Dios no está muerta. La palabra de Dios tiene poder. Dice que es poderosa para discernir los pensamientos, las intenciones del corazón, y no hay ninguna cosa creada oculta a su vista. Todo está delante de Él y todos estamos delante de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Es decir, vamos a dar cuentas a Dios, vamos a dar cuentas a la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, nuestra bendición, vino a nosotros manifestada a través de Cristo Jesús. Vaya conmigo a Juan capítulo 1. Porque la palabra de Dios vino y la palabra de Dios bendijo esta tierra. La palabra de Dios vino para bendecirnos, vino, hermano, para que fuera parte de nuestra vida, para que nosotros pudiéramos caminar en victoria a través de la palabra del Señor. Dios sabía que solamente con su palabra podríamos caminar en victoria, es la única manera. Y en Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Esa palabra verbo es la palabra palabra, el verbo de Dios, el verbo. Algunas versiones dicen: en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios. Viene siendo lo mismo. Esa es la palabra logos. Logos es la declaración de Dios, según el diccionario del idioma griego al español. La palabra logos o verbo o palabra es la declaración de Dios. También dice que es la expresión divina, la expresión de Dios. Dios quería que nosotros tuviéramos su palabra, la palabra viva, la palabra que pudiera llegar a todos los hombres y a todo rincón, que en todo el planeta Tierra llegara la palabra de Dios llevando esa vida. La palabra tiene el poder, y el verbo existía en el principio y Él estaba con Dios y el verbo era Dios. Versículo 2, Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y es que toda cosa buena viene de parte de Dios y Dios la hace a través de su palabra. Su palabra es la que es enviada y crea las cosas, suceden las cosas. Dice que todo fue hecho por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y dice que en Él, en el verbo, en la palabra de Dios, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es decir, que la palabra de Dios llega al corazón y la palabra hace la diferencia. Cuando alguien está en un problema, cuando alguien tiene pesadez en el corazón, la palabra de Dios puede venir y romper esa pesadez, y que la palabra de Dios haga morada en el corazón. Por eso la palabra de Dios debe estar en nuestra vida, en nuestro corazón. Es decir, Cristo Jesús y su palabra escrita que nos habla de Él. Nosotros debemos de tenerlo en el corazón porque Él es la luz. Creo que todos los hombres en la tierra queremos vivir en la luz. Nadie quiere vivir en oscuridad. ¿Qué es oscuridad? Bueno, es tristeza, es pesadez, es opresión, es depresión. Toda cosa mala, toda oscuridad es contrario al verbo, a la palabra de Dios. Pero la palabra vino para que nosotros tuviéramos vida, para que tuviéramos luz. Y la luz es gozo, es alegría, es paz, es esperanza, es estar activos, es tener a Dios en nuestro corazón, de manera que tengamos vida. En Él estaba la vida, dice, la vida era la luz de los hombres. Realmente nosotros tenemos vida o tuvimos vida hasta que vinimos a Cristo Jesús, porque antes no había un propósito divino. Nosotros debemos de saber que tenemos un propósito divino. Nuestro propósito no es solamente esta tierra. Por eso yo entiendo a aquellos que sin Dios se afligen cuando les llega la vejez, cuando les llega una enfermedad, cuando les llega una escasez económica. Lloran como desahuciados, lloran como se acabó. ¿Qué voy a hacer ahora? Se me acabó el dinero, ¿qué voy a hacer ahora? Me enfermé, ¿qué voy a hacer ahora? Envejecí. Y es que, mi hermano, realmente nosotros como seres humanos en el cuerpo físico, el cuerpo físico se va acabando. Dijo alguien: cuando yo era joven, yo era la Torre de París, y ahora
solamente quedan las ruinas de Chichén Itzá. Es decir, que cuando fuimos jóvenes estábamos levantados, pero ahora, ya llegando la vejez, el hombre sin Dios se aflige porque dice: ¿y ahora qué voy a hacer? Porque ellos no tienen esperanza. Pero nosotros debemos de tener esperanza en el corazón, debemos de guardar la esperanza en el corazón, porque tenemos a Cristo, tenemos la palabra es lo más seguro. Es decir, que el hombre se aflige cuando le da la espalda a la palabra de Dios, aún siendo cristiano. Siendo cristiano le doy la espalda a la palabra de Dios y me empiezo a afligir por los problemas de la vida, por las cosas que suceden en la tierra. Pero si solamente volteara hacia la palabra de Dios, miraría lo que Dios tiene para mí. Dios tiene una buena esperanza. Dios tiene vida eterna. Dios tiene coronas. Dios tiene paraíso. Dios tiene cosas buenas, cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó. Son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman, para aquellos que le buscan. Cuando yo me volteo hacia la palabra de Dios, mi rostro resplandece, mi rostro se levanta, tengo esperanza. Pero cuando le doy la espalda a la palabra de Dios, empieza la tristeza, empieza el dolor, empiezo a ver los problemas del mundo. Pero dice el versículo 14, dice que el verbo o la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra habitó también quiere decir hizo tabernáculo en medio de nosotros. Agarró un cuerpo humano para vivir en medio nuestro. El verbo, la palabra de Dios se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios quiso bendecir esta tierra. Y la bendición en esta tierra, hermano, bendición básica, incluye obviamente la maravilla de esta tierra, la maravilla de nuestros cuerpos. Cuando nos ponemos a pensar en nuestros cuerpos, son una maravilla, mi hermano. ¿Quién lo diseñó? ¿Quién lo diseñó físicamente? ¿Quién lo decidió? ¿Quién lo planeó espiritualmente, emocionalmente? Físicamente tenemos huesos, tenemos tendones, tenemos corazón, tenemos hígado, tenemos, hermano, una maravilla. Realmente este cuerpo es una maravilla. Cada cosa que tenemos, cada poro de la piel por donde el cuerpo respira, es una maravilla. Pero también en las emociones, el alma, es una maravilla que Dios hizo para nosotros, para que nosotros pudiéramos experimentar la luz. Necesitamos experimentar la luz. Y Dios, queriendo bendecir esta tierra, dijo: lo más importante que necesitan es mi palabra. Lo más importante que necesitan es que lo que sale de mí, el verbo, habita entre ellos. Usted sabe que el verbo es algo activo. Si a usted le preguntan en clases de español qué es el verbo, le va a decir la actividad, la acción. Es decir, que este vaso no es un verbo, este micrófono no es un verbo, porque no tienen actividad. Verbo es correr, saltar, reír, caminar. Eso es un verbo, porque es la acción. Es lo que está vivo, lo que se puede mover. Y Dios dijo: esto le quiero dar, lo que sale de mí. El verbo, la palabra, se los quiero dar a ellos para que ellos tengan vida, para que ellos tengan luz. Y el verbo habitó entre nosotros y se hizo carne. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Es decir, el logos, la declaración de Dios, la expresión divina de Dios con el hombre. Cuando Dios mira al hombre, hermano, el rostro del hombre resplandece. Por eso la oración del sacerdote era: que Dios te bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, para que ese resplandor sea transmitido a ti, la expresión divina, la expresión de Dios, para que tú tuvieras vida en tu corazón. Por eso debemos de estar agradecidos con Dios y recibir al verbo de Dios, la palabra de Dios. Pero repito, cuando rechazamos la palabra de Dios, viene la tristeza. El hombre a veces en su naturaleza humana no alcanza a comprender de dónde vino la tristeza. El hombre se pregunta: ¿pero por qué estoy triste? ¿Por qué no he podido sobrepasar este problema?
Si ya pasaron tantos años, ¿por qué no he podido sobrepasar este problema? Bueno, la respuesta es porque no le damos el rostro hacia la palabra de Dios. Pero si nos entregamos a Dios, nos entregamos al Verbo, a Cristo Jesús, que venga a nuestra vida y que esa palabra esté activa dentro de nosotros. En Jeremías capítulo 31, dice el Señor, dice: he aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá, dice, un nuevo pacto. Dice: no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Fíjese que Dios sabía que necesitaríamos, mi hermano, una ayuda interna, una ayuda personal. Yo quiero decirte que la ayuda de Dios para tu vida está dentro de tu vida. Lo externo solamente son cosas con las cuales Dios nos bendice. Lo externo son cosas, hermano, que vienen a manifestar la bondad de Dios, pero la ayuda que Dios te da está dentro de ti. Por eso cuando tienes preguntas puedes preguntarle a Dios. Cualquier cosa que necesitas puedes ir a Dios, decirle en tu corazón: Señor, ¿y esto cómo es? ¿O esto para qué es? Dios sabía que necesitábamos ayuda interna, es decir, que el hombre sin Dios en el corazón no pudo salir adelante. Si alguien quiere salir adelante sin Dios, no lo va a lograr. Los hombres lo han intentado. Han intentado, hermano, que los vicios se han quitado sin Dios, que la pobreza se ha quitado sin Dios, y han alcanzado el que el borracho dejó de tomar, el drogadicto dejó de drogarse, pero en esencia no encontraron la verdadera fortaleza y luz que Dios quiere para el hombre en el corazón. El que era pobre y se empeñó en alcanzar dinero. Bueno, voy a tener dinero. El dinero va a solucionar mis problemas. Se dio cuenta cuando lo obtuvo, si es que lo obtuvo, que eso no trajo solución a sus problemas. No trajo solución a su vida. El dinero es una bendición, por supuesto, pero es una bendición cuando se tiene primeramente a Dios en el corazón. A Él debo de tenerlo en primer lugar. A Él debo de darle el primer lugar. Hace no mucho, quizás un mes tal vez, recuerdo cuando puse algo en la escritura, cuando la Biblia dice que el que quiera guardar su vida la perderá, pero el que pierda su vida en este mundo la ganará. Y algo que yo nunca había hecho es decir: el que quiera guardar su dinero en este mundo lo perderá, pero el que pierda su dinero en este mundo por causa del evangelio lo preservará, lo ganará. Y es que cuando ponemos primeramente a Dios, hermano, todas las cosas son añadidas. Buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Dios te dará añadiduras, pero primero tenemos que tener a Dios en el corazón. Él debe estar en nuestro corazón. Y dice Jeremías que vienen días que habría un nuevo pacto, porque hubo un pacto que ellos desecharon. Y entonces Dios dice: necesitan ayuda interna, de ayuda personal, ayuda que vendría a ayudarlos internamente. Dice el versículo 33: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Miren lo que dice: pondré mi ley en su corazón, pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Una escritura en el corazón. ¿Qué quiere Dios? Que yo guarde la palabra en mi corazón, porque la palabra es la que me va a ayudar. La palabra de Dios, hermano, escrita en el corazón, Él es la que me va a dar vida y me va a llevar a la victoria. Por eso, primeramente, recibe a Cristo Jesús y deja que su realidad de Él esté sobre tu vida. Porque dice Romanos 1, un versículo que leímos el día viernes, que cambiaron la verdad de Dios, o cambiaron la realidad de Dios por la mentira. Dice el versículo 25, Romanos 1, 25, porque cambiaron la verdad de Dios, o cambiaron la realidad de Dios por la mentira. La Biblia enseña, por ejemplo, que las riquezas son engañosas, hacen alas y se van. Yo debo de creer en la bendición,
Yo debo de creer en la prosperidad. Yo debo de creer que Dios bendice, hermano, abundantemente, pero lo creo porque la palabra de Dios dice. No porque yo elegí creer eso. Yo, personalmente, quizás podrían haberse burlado de mí la sociedad por motivo de que yo no tenía intereses. Yo no tenía intereses en algo grande, sinceramente, para vivir. Pobre de mi familia, Dios bendiga a mi familia, a mi esposa, a mis hijos y que lo saque adelante, pero ellos eran los que sufrían la consecuencia de que yo no tuviera ninguna aspiración. Ninguna aspiración. Un día miré una entrevista del mentado Chespirito, era una entrevista que le hacían y le preguntaron de los actores que trabajaban con él, y le preguntaron de Ramón Valdés. Dijo, era un hombre muy cómico, solo tenía un problema, que él no tenía aspiraciones, ninguna aspiración. Él con que se ganara su dinerito para comer, eso era suficiente para él. A él le faltaban aspiraciones. Y yo dije, así era yo, completamente. Creo que yo podría vivir en un cuarto hecho de cortinas y dicen en mi pueblo, de sobrecama, cuando añiden pedazos de tela para hacer una sábana. Ninguna aspiración. Y un día empecé a creer en la prosperidad. Pero no empecé a creer en la prosperidad porque yo quisiera dinero. No porque yo dije, ahora quiero tener y me interesa tener dinero. Empecé a creer porque me di cuenta que la Biblia eso decía. Entonces para mí fue efectivo. Porque nunca creí porque yo quisiera dinero. Nunca creí en prosperidad porque yo quería ser más que los demás o tener más que los demás. Ni siquiera por darme lujos en la vida. Yo este mundo, para vivirlo, lo vivo en cualquier lugar. Pero cuando me di cuenta que la Biblia decía, dije, Señor, gracias, porque yo lo creo porque la Biblia dice, no porque yo quiera tener. Creo en la prosperidad, creo en la bendición, porque la Biblia lo dice, porque vino la escritura de Dios a mi corazón. Escribiré, dice ahí, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La palabra de Dios dentro del corazón. Yo he mirado mucha gente que ha querido dinero, cristiana, y no se le ha hecho, hermano. Recuerdo que un hermano me decía hace años, cuando yo no entendía eso todavía, hace unos 20 años, me decía, yo le digo a mi esposa, pídele a Dios dinero, pídele a Dios dinero. Tú pídele dinero, pidámosle dinero a Dios. Y yo en el momento no lo entendí. Cuando empecé a comprender, a entender que Dios quiere prosperarte económicamente, empecé a decir, el hermano tenía razón. Pero cuando empecé a ver los motivos, dije, con razón nunca prosperó. Con razón Dios nunca le dio como él quería. Con razón hasta el día de hoy está bien quebrado económicamente. Pero es que él no creyó porque la Biblia lo dijera. Él creyó porque él quería. Porque él quería tener. Pero cuando la escritura viene a nuestro corazón, Señor, reconozco que esta es tu voluntad. Reconozco que esto es lo que tú quieres para nosotros. Lo recibo en el nombre de Jesús y reprendo al diablo, y yo estaré bien y estaré mejor cada día. Y prosperaré económicamente siempre. Y a mí nunca me faltará. Yo siempre estaré bien. Pero no porque yo quiera hablar con arrogancia, sino porque la Biblia dice eso. Porque la escritura vino al corazón. Porque la escritura vino, se escribió en mi corazón, la recibí. ¿Qué quiere Dios? Que la recibamos. Que recibamos. Que la escritura, la palabra, el verbo, la palabra viva, que es viva y eficaz, esté en nuestros corazones. Versículo 34. Y no tendrán que enseñar más a cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Y entonces, conocer al Señor. Nadie enseñaría a otro más. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaría en tu corazón. El verbo estaría en el corazón. Es decir, que cuando se predica la palabra, es la palabra misma que está en tu corazón la que te dice, sí, así es. Sí, así es. La recibes. Está en mi corazón.
la guardo en mi corazón. Dios sabía que necesitábamos una ayuda interna. Dijo, ahí hubo un pacto que ustedes invalidaron, le dijeron a Israel. Un pacto que ustedes no honraron. Pero haré un nuevo pacto, y en ese nuevo pacto será la palabra en tu corazón. La palabra nos da la victoria, mi hermano. ¿A qué te enfrentas? ¿A enfermedad? ¿A qué te enfrentas? ¿A pobreza económica? ¿A qué te enfrentas? ¿A problemas en la familia? La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es nuestra victoria. La palabra de Dios te enseña cómo tratar a tu esposa. La palabra de Dios te enseña cómo tratar a tus hijos. La palabra de Dios te enseña cómo bendecir a tu hermano. Porque lo haces por la palabra de Dios. Ni siquiera porque seas tan bueno. Ese fue mi problema mío. Que afortunadamente o desafortunadamente siempre me ha gustado ser sincero. Y dicen que la verdad no peca, pero incomoda, dicen por ahí. Y el primer culto que yo estuve como pastor y que me paré en el púlpito a predicar como pastor, lo primero que dije, hermanos, yo a ustedes no los amo, pero amo al Señor con todo mi corazón. Y por amor al Señor los voy a pastorear a ustedes. Para mí era una verdad. A algunos obviamente les cayó mal. No, ¿cómo un pastor se atreve a decir esas cosas del púlpito? No sabe que puede herir corazones, pero mi problema es que siempre me ha gustado la verdad. No me ha gustado andar con mentiras. Pero cuando vengo delante del Señor y le digo, Señor, yo quiero saber cómo hago las cosas y que tú me des la victoria por tu palabra, por lo que está escrito. Ahora puedo decir que los amo. Un día le dije a un pastor, le dije, esta gente como que ya la empiezo a amar. Y dijo, claro, porque te están costando, por eso. Claro, faltaba que me costaran. Faltara que estuviera ahí sufriendo por sus sufrimientos, porque uno qué culpa tiene de sufrir por los demás, hermano. Pero Pablo dice, ¿quién sufre que yo no sufra? ¿A quién ofenden que yo no me duela? Amén, Dios nos va trabajando, nos va preparando. Pero es la palabra de Dios lo que hay en el corazón. Señor, lo que tú quieras que yo haga, lo que tú quieras que yo sienta, y entonces me doy cuenta cómo bendecir a mi esposa. A Dios le agrada que bendiga a mi esposa. Varones, a Dios le agrada que bendigas a tu esposa. Pruébalo y vas a ver cómo te va a ir de bien. Pruébalo. No seas tacaño con ella. Bendícela. Y vas a ver que Dios te va a bendecir abundantemente. Y la esposa a veces dice, ya ves, entre más me des, más te da el Señor. Y uno como que dan ganas de decirle, pues ya no te voy a dar. Pero como uno sabe que eso es verdad. Eso es verdad. Y entonces la palabra de Dios es la que prevalece. La palabra de Dios es la que hace que sucedan milagros en nuestra vida. Y hay milagros económicos simplemente porque bendices a tu esposa. Porque no te mides para bendecir y para su bienestar. Y para amar la obra de Dios, por supuesto. Pero una escritura en el corazón. En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro 1, 19. Dice, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual haces bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Y entonces, al hacerle caso a la palabra de Dios, le estamos haciendo caso a Dios mismo. Es su palabra. Es el verbo de Dios. Es lo que tenemos en el corazón. Si tan solo pudiéramos mirar internamente nuestro espíritu, mi hermano, cuando recibimos la palabra y también cuando rechazamos la palabra. Si tan solo pudiéramos mirar lo que sucede en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Recibimos la palabra, recibimos vida, recibimos fortaleza, recibimos libertad. Rechazamos la palabra y empiezan los conflictos. No sé por qué me siento así. No sé por qué hay cosas que no trabajan adecuadamente en mi vida. Sabe que hay un mundo espiritual y que la persona reacciona de acuerdo a la influencia que reciba de ese mundo espiritual. Es decir, que si hay demonios que tienen influencia sobre esa persona va a reaccionar de acuerdo a ese demonio. Ya sea violencia, ya sea depresión,
Cualquier estado, la persona va a manifestar la característica o la personalidad de ese demonio. Pero también cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, al Espíritu de Dios en nuestro corazón, manifestamos las características de Dios también. Y nos volvemos como Dios. Nos volvemos amorosos, perdonamos, bendecimos y hasta cierto punto nos aguantamos o toleramos, porque Dios tolera. Yo doy gracias a Dios que Dios tolera. ¿Dónde estuviera yo si Dios no me tolerara, mi hermano? Dios tolera. Cuando miro la Biblia, por ejemplo, a Jonás, cómo Dios toleró a Jonás. Le tuvo paciencia a Jonás. Porque cuando a Jonás le dan una orden, Jonás agarra en sentido contrario. Y Dios tiene que hacer algo para que Jonás reaccione. Y no reacciona a la primera, en lugar de decir, Señor, perdóname. Dice que él dijo, yo sé que esto ha venido por causa mía, échenme al mar. Aviéntenme al mar. Creo que debo de alabar la valentía de Jonás. Yo soy tan cobarde que yo corro, mi hermano, a hincarme delante de Dios y decirle, sí, lo que tú digas, Señor, sí, lo que tú digas. Perdóname, Señor. Yo alabo la valentía de Jonás, pero tampoco la quiero, porque es una necedad. Yo sé que por mí, dice, ha venido este huracán, estos vientos y esta lluvia. Aviéntenme al mar. Pero en el fondo, dice Jonás, en el fondo del Seol alcé mi voz y tú oíste mi voz. En el fondo del Seol. Dios diría, ¿acaso Jonás no se va a arrepentir? Porque no ha probado el Seol, porque no ha probado la sepultura, porque no ha probado el estar apartado completamente de la presencia de Dios. Mire, mi hermano, estar apartado de la presencia de Dios es catastrófico. Es mucha muerte, es mucha oscuridad. Se siente un vacío aquí. Yo considero que tenemos el Espíritu Santo aquí, en esta parte de nuestro ser. El Señor Jesús dijo que el que creyera en Él, de lo profundo de su ser brotarían ríos de agua viva. Porque al oponernos a la voluntad de Dios, lo que se vacía es esto. Es una muerte. Un día miré una película, una más. Terminator Salvation se llama, creo. Donde tienen aquel colgado allá. Y es puros fierros. Y está hueco de aquí. Exactamente eso es lo que se siente cuando uno se aleja de Dios. Uno siente que podrían meterle el brazo por la espalda y salir aquí en el pecho y moverlo y la persona decir, está hueco, vacío completamente. Y uno nomás le hace vacío, una muerte extrema. ¿Por qué lo dice, pastor? Porque yo ya lo probé. Eso es horrible, mi hermano. Eso es horrible. Jonás estaba fuera de la voluntad de Dios. Jonás tuvo que experimentar el Seol y la muerte. Y ahí Dios actuó, se arrepintió, pero Dios le tuvo tolerancia, Dios lo toleró. Si tú experimentas esa muerte espiritual, vuelve a Dios. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Dios quiere que tengas la vida de Él aquí dentro de tu ser, que te sientas lleno de vida, fuerte, lleno. Por eso yo repito, yo opino personalmente, por experiencia propia, que el Espíritu Santo lo tenemos en esta parte de aquí. El Señor Jesús dijo, de lo profundo de su ser brotarían ríos de agua viva. Al hacerle caso a la palabra de Dios, le estamos haciendo caso a Dios mismo, porque es su palabra. El versículo 20 dice, pero ante todo, saber esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. La palabra de Dios, el verbo, vino por la voluntad de Dios en el tiempo de Dios. Fue la ayuda que Dios quiso darle al hombre. Recibe lo de Dios.
Recibe que el verbo de Dios habite dentro de ti, que esté activo, que esté vivo, que esté activo. El versículo en Mateo capítulo 7, Mateo 7, 24. La muerte espiritual, mi hermano, es peor que la muerte física, mi hermano. Peor. ¿Cómo llega la muerte? Dándole la espalda a Dios. ¿Cómo llega la muerte? Guardando odios en el corazón. Odios a los padres, odios a los hijos, odios a los hermanos en Cristo. Eso es muerte, oscuridad. Dice Mateo 7:24, que cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. La palabra de Dios, mi hermano, puede hacer cualquier cosa externa, pero solo si se recibe en el corazón puede hacer cosas internas. Es decir, que externamente tú puedes estar muerto espiritualmente y externamente las cosas estar bien. Estar con dinero, tener favor con el mundo. Porque hay cosas que se pueden hacer externamente, pero internamente solamente la palabra de Dios, la que transforma verdaderamente el corazón del hombre. La palabra de Dios, según ese versículo, es para oírla. Diga conmigo, para oírla. Pero también dice que para practicarla. El que oye estas palabras mías y las pone en práctica será un hombre sabio. Y entonces la palabra de Dios es para edificar. Diga conmigo, edificar. Pero edificar sabiamente. Y dice que la palabra de Dios es para sostener, porque pueden venir vientos, pueden venir tormentas y la casa va a estar de pie. Porque la palabra de Dios la sostiene en pie. Nosotros debemos de alabar a Dios con todo el corazón. Con todo el corazón. Pero esa alabanza viene como producto de tener a Cristo en el corazón. Porque si no tengo a Cristo en el corazón, voy a danzar, voy a correr. Aquí no, porque aquí cantamos cánticos que alaban y glorifican a Dios. Y aquí o el espíritu se anima o el alma se deprime porque quiere otra cosa. Pero allá afuera, o aún otras congregaciones más inclinadas al alma que tienen su función, salvación y todo eso, ahí la gente puede danzar por contagio, correr por contagio, hasta venir una visita, mi hermano, que nunca ha escuchado el evangelio y que no es cristiano, y meterse a brincar y a correr. Pero eso se va a acabar. Lo que permanece es lo que es a causa de la palabra de Dios, a causa de la palabra del Señor. Por eso la palabra es para oírla, para practicarla, para edificar sabiamente y para sostener. Por eso dice el versículo 26, y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Entonces la palabra de Dios es lo más importante. Yo me gozo, me alegro, bendigo a Dios que me dio un ministerio de predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios hace todas las cosas. Es lo que produce todas las cosas. Y en 2 de Timoteo 3:15, 2 de Timoteo 3:15, dice Pablo, 2 de Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría. Y es que la palabra de Dios nos da sabiduría. Las cuales te pueden dar la sabiduría, primeramente, que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Es decir, poner la fe en Cristo Jesús es sabiduría, y no poner la fe en Cristo Jesús es necedad, mi hermano. Porque la palabra de Dios trae lo que es verdadero. Dice el versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o maduro, equipado para toda buena obra. Por eso Dios envió el verbo de Dios,
para que el verbo de Dios viniera al corazón, para que tuviéramos un lugar específico en nuestro corazón para el Señor, diciéndole: Señor, ven, habita en mí. Señor, sé tú la fuente de todo. Reconozco que solamente Dios me puede hacer sabio. Solamente Él me puede dar la sabiduría. Lo primero es entregarme a Cristo Jesús. Lo primero es saber que sin Cristo nada soy. Sin Cristo no puedo alcanzar nada. Es Él el que me da la vida, es Él el que me da la salvación. Pero la palabra de Dios no solamente te lleva a la salvación, sino que es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, para tener lo que es verdadero. Entonces, Señor, ven. Señor Jesús, ven tú, el verbo de Dios, la ayuda que Dios nos envió, tengámoslo en el corazón. Hablemos con el Señor, atesoremos ese tesoro. Dice 1 Corintios 1:30. 1 Corintios 1:30. ¿Cuántos queremos ser sabios? Yo quiero ser sabio. Yo agradezco a Dios por su sabiduría. Le doy gracias a Dios por el verbo de Dios que vino para nosotros, para que fuéramos sabios. Como yo experimenté tanta necedad, mi hermano. Tanta necedad. Necedad en mi matrimonio. Necedad para criar a mis hijos. Necedad en mi economía. Necedad en cómo tratar a la gente. Necedad en todas las áreas. Inteligente sí era. 2 más 2 era 4. Creo que eso es, ¿no? Sí, ¿verdad? Eso sí, mi boca se puede llenar de decir que en la escuela no había quien me pusiera el pie enfrente en mi salón. Nunca. Nunca estuve en un salón de clases que alguien me pusiera el pie enfrente. Pero necio como yo solo. Falto de sabiduría absoluta. Completamente. Así es que la inteligencia no es sabiduría, mi hermano. Inteligencia terrenal. El conocer muchas cosas, el saber muchas cosas, el entender muchas cosas. Eso no es sabiduría. El hombre tiene inteligencia, pero se necesita la sabiduría de Dios. Y cuando vine al Evangelio, poco a poco Dios me empezó a hablar por medio de su palabra y me empezó a enseñar y me empezó a dar sabiduría para mi matrimonio, para mis hijos, para mis finanzas, en el trato con las personas. Yo quiero la sabiduría de Dios. Y 1 Corintios 1:30 dice: mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios. Y dice que también se hizo justificación, se hizo santificación y redención. Es decir, que Dios quiere que tengamos y poseamos esas cosas: sabiduría de Dios, justificación en Dios, santificación en Dios y redención. Eso es nuestro. Me redimieron. Diga conmigo: me redimieron. ¿Qué redimir? Sacar algo que está empeñado. Es decir, en el pawn shop ahí van y empeñan. Vamos a decir un arma. Está empeñada por cierta cantidad, por $100, por $200. Y el dueño de ese negocio puede hacer lo que él quiera con esa arma porque está en su poder. Pero viene alguien a redimirla, o viene el dueño a redimirla, y paga lo que se debe y redimió esa arma de ese lugar. Nosotros fuimos redimidos, estábamos vendidos al pecado. A causa de nuestros pecados estábamos condenados, estábamos directos a una condenación, estábamos ahí guardados, preparándonos para una condenación. Pero vino el Hijo de Dios y pagó por nosotros. Y entonces nosotros hemos sido redimidos. Dios quiere que tengamos sabiduría, que nosotros tengamos justificación, que nosotros tengamos santificación y tengamos redención, para que, tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Todo lo que yo soy es por el Señor. Todo lo bueno que yo tengo es por el Señor. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Todo lo bueno y todo lo malo viene del diablo. Y lo vamos a vencer en el nombre de Jesús. Toda cosa mala la vamos a destruir en el nombre de Jesús. Pero toda cosa buena viene de nuestro Dios. Proverbios 2, trato de no de terminar, sino acercarme a terminar. Proverbios 2, porque quiero que sepas que Dios te quiere sabio. Dios quiere que Jesús habite en tu corazón. Dios quiere que Jesús sea la luz en tu corazón. Déjate iluminar. Hacemos bien, dice Pedro, en prestar atención a la palabra profética. Es como una luz
que alumbran un lugar oscuro. Este mundo es un mundo de oscuridad. La gente hierra porque no se deja guiar por el Señor, porque no pone a Dios en primer lugar. Yo no quiero errar en eso. Mi pastor decía que hay personas que andan como gallinas sin cabeza, decía él. ¿Sabe lo que es una gallina sin cabeza, verdad? Agarra la gallina viva, le corta la cabeza, la avienta y ¿qué pasa? A brincar por todos lados, ¿verdad? Y háganse un lado porque la gallina anda brincando sin cabeza ahí. A veces uno, sin Dios, sin la dirección de Dios, anda uno como gallina sin cabeza. Corriendo de aquí para allá, cambiando de congregación, cambiando de trabajo. Anda uno, hermano, realmente desorientado. Pero cuando uno viene a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Porque yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero solamente Él me puede dar la sabiduría. Y en Proverbios 2, versículo 1 dice, hijo mío, si recibes mis palabras, ahí está el verbo de Dios. Si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, dice, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. Es lo que Dios nos dio en Cristo. Versículo 3. Porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata, repito, no buscamos el dinero, buscamos a Cristo Jesús. Y como buscamos a Cristo Jesús, sabemos que la voluntad de Dios es prosperarnos en todo. Y yo recibo que la voluntad de mi Dios es que yo prospere en todo. A Josué le dijeron, este libro de la ley lo leerás, lo meditarás de día y de noche, a fin de que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra de Dios. Si buscas ese mandamiento de Dios, ese verbo, si lo buscas como a plata, y es que mi hermano, ¿sabe una cosa? El mandamiento de la palabra de Dios está en nuestro espíritu, pero nuestra alma se ayuda de la mente y las emociones. Y entonces las emociones nos traicionan. ¿Qué hacen los que venden carros? Quieren emocionarte. Vas al dealer, quieres comprar un carro y te dice, manéjalo. Y tú le dices, no, el carro está bueno, ¿no? Sí. Y si no me sirve te lo puedo regresar hoy en la tarde o mañana, ¿no? Sí. No, pero manéjalo. Estoy hablando del dealer. Dice, no quiero manejarlo. Que lo maneje. Y se te enoja. Pero se te enoja en vivo. Porque no quisiste manejarlo. Porque él sabe que una de sus armas para venderte es tocar tus emociones. Te emocionaste. Te gustó. Tu mente, tu alma se emociona. Pero si tú dices, no tengo necesidad. Tú dices que está bueno, te creo. Y si no me sirve, te lo traigo mañana de regreso. Pero fíjese, mi hermano, que lo que Dios quiere es que la palabra esté en nuestro corazón, en nuestra vida. Si la buscas como a plata, y repito, las emociones están en la mente, en el espíritu está la palabra y hay un conflicto. Y si el alma gana, entonces actuamos neciamente. Por eso, esto no es automático. Que digas, me convierto a Cristo y ya soy sabio el día de mañana. No, es de que la palabra de Dios vaya transformando tu corazón. Si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, dice, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Mire lo que dice, porque el Señor da sabiduría. De su boca, de sus palabras, del verbo, viene el conocimiento y viene la inteligencia. Versículo 7 dice, Él reserva la prosperidad. Diga conmigo, prosperidad. Es que si tan solo supiéramos que si guardamos la palabra de Dios, nos va a traer prosperidad. Verdadera prosperidad. ¿Qué quiere Dios? Que no tengamos problemas económicos, que siempre tengamos más que suficiente. Yo llegué al Evangelio y al llegar al Evangelio a veces tenía algún problema económico. Y entonces a veces le decía a algún hermano, hermano, en aquellos años, estoy hablando 98, 97, 99. Le decía, hermano, ¿me prestas $10 para la gasolina? Te los pago el viernes. Le decía, sí, claro.
Me pasaba, no constantemente, pero digamos que cada 5 meses, 6 meses quizás, me pasaba eso. Y un día Dios me bendijo. Recuerdo cuando abrí la tienda. Desde entonces jamás en mi vida, estoy hablando del 2001, jamás en mi vida le he dicho a alguien, préstame $5 para la gasolina. Nunca. Jamás. Hasta el día de hoy, jamás le he dicho a alguien, préstame $10 para la gasolina, te los pago el viernes. Dios quiere que tengas más que suficiente. Pero la palabra de Dios tiene que estar en tu corazón. Y la palabra de Dios te va transformando, es el verbo. Es el verbo que Dios maneja en tu corazón y te da la sabiduría y te da la inteligencia. Él reserva la prosperidad para los rectos. También dice que Él es escudo para los que andan en integridad. Dice que Él guarda las sendas del juicio y dice que Él preserva el camino de sus santos. Mire lo que hace la palabra. Reserva la prosperidad para los rectos. Es escudo, protección para los que andan en integridad. Guarda las sendas del juicio y preserva el camino de sus santos. Y el versículo 9 dice, yo trato de terminar con esto, pasa el grupo de alabanza. Versículo 9, entonces discernirás juicio y justicia, equidad y todo buen sendero. Porque la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será grato a tu alma. Entonces serán nuestras todas las cosas: prosperidad, escudo o protección, sendas de juicio y camino de Dios en nuestra vida. Dice el versículo 10, porque la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento. Mire lo que dice, la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será grato a tu alma. Vamos a bendecir a Dios. Padre, te damos gracias y te bendecimos y te damos la gloria y la honra y la alabanza, y gracias, Señor, porque habitas en medio nuestro. El verbo de Dios, tú fuiste el verbo en el principio. Él es el verbo de Dios. Él es la palabra viva. Atesórala. Recíbela en tu corazón. Ella es prosperidad, ella es vida, ella es salud. Hazla. Escúchala y hazla. Ama a tu hermano como Dios quiere que lo ames. Ama a tu esposa como Dios quiere que la ames. Invoca el nombre del Señor y dile: Señor, sé tú en mi corazón. Te alabo y te bendigo. Te alabo, Señor. Sí, Señor, tú fuiste el verbo en el principio. En el principio estaba el verbo, estaba la palabra. Y la palabra era Dios. Y la palabra estaba con Dios. Y Dios dijo: yo los voy a bendecir. Yo voy a sacar mi palabra y la voy a enviar a la tierra. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el verbo tiene gloria. Fue glorificado. Él fue glorificado. Señor, te adoramos. Sí, Señor, mi Dios. Sí, Jesús. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Sí, Señor. Sí, mi Dios. Dejaste el cielo por salvarme. Él vino, el verbo, la palabra de Dios, se hizo carne, habitó entre nosotros y está aquí en medio nuestro. La palabra de Dios es viva y eficaz. Al predicarla, se hace viva, se hace viva. Oh, aleluya. Sí, Señor,
Majestuoso su nombre es el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Sí, mi Dios. Señor Jesús, gracias por venir. Gracias por manifestarte. Gracias por habitar en medio nuestro. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te bendigo. Sí, mi Rey. Aleluya. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso es tu nombre, poderoso es tu nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso es tu nombre, incomparable es Él. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Inigualable, inigualable, incomparable, hoy y por siempre. Él es el Rey, mi hermano. Él es la palabra viva. Tenemos vida, tenemos vida. Oh, por Dios, por el Señor, por la palabra que Él envió. Vida verdadera, vida abundante. Sí, Señor. Poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Sí, Señor, te alabamos y te bendecimos. Padre, gracias por tu palabra. Yo estoy agradecido por tu palabra, Señor. Gracias por enviar al Verbo. Gracias por enviar a Cristo. Hoy te tenemos en nuestro corazón, Señor. Tú eres el dador de la vida. Tú eres el dador de la vida. Tú eres el que nos levanta. Tú eres el que nos da ese respirar divino, Señor. Por ti vivimos, por ti actuamos, por ti nos gozamos, por ti caminamos, Señor. ¿A dónde iré, Señor, si no es a ti? Como Pedro dijo, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Palabras que me llenan, que me sacian, que me hacen sabio, que me ayudan.
Padre, te bendigo, te doy la gloria y la honra y la alabanza y la exaltación y el honor. Sí, Señor, sí. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman. Resucitaste, majestad, inigualable, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinará. Tuyo es el reino, tuyo es el reino. Reina, reina, reina sobre mi vida, Señor. Reina en mi corazón. Poderoso su nombre es, poderoso es tu nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a tu pueblo y te doy gracias, Señor, por sus vidas y por darnos, Señor, de tu presencia y de tu espíritu. En el nombre de Jesús, que cada uno tenga una excelente semana, Señor. Que tenga, Señor Padre, esa vida de tu espíritu y que la refleje, la muestre, la manifieste a donde quiera que vayan. El resplandor de tu gloria, de tu presencia, el gozo, la alegría, la esperanza, la seguridad, la paz. En el nombre de Jesús te bendigo y te doy la gloria. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Antes de despedirnos, mi hermano.